Hola, hola, ya empezamos en unos minutos. Hola, Gonzalo. Carlos por acá. Eh, Carlos, perdón. Carlos sí, González. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí Ahí sí te sí. veo. Andrés, ¿cómo estás? Un segundo, va. Ahí está. Dale, dale.
todo bien por acá. Por ahí va a ¿Cómo estás? aparecer Brian también. Sí, estamos esperándolo. Buena. ¿Todo ¿Todo bien? bien? Vamos a esperar que entre Brian para Dale. empezar a, Dale ahí con el live. para empezar a hablar Buena. de este libro, A Discreción, un viaje al corazón del fútbol chileno en la dictadura militar. Todavía no llega el otro autor. Ahí está. Espérame. Y ahí lo vamos. Y Alcanza a este ver me- acá. Ahí sí. Sí, ahí ahí sí. seguramente va a mandar ahí alguna cosita ahí, Brian. Ahí le estoy avisando por interno ahí para que le pueda conectarse ahí. Bueno, delante estuvo Vamos. haciendo una en todas las. Sí, 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 sí. Hice algunas pruebas ahí porque, claro, para ver cómo funciona el tema. ¿Cachai? se metió con el Dell al Así. parecer ahora. Sí, 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 ahora está con el Dell. Entonces ahí va a mandar la solicitud y todo para que podamos conversar ahí también. A ver ahí cómo va la cosa. Entonces aquí, vamos a ver acá. Espera, ahí está. Ahí Ahí está, está, Brian, ¿me escuchas? Brian. Buenas noches. Sí, ¿cómo perfecto. estás? ¿No te conectaste desde la editorial? No, no del personal. Sí, a ver, pero si necesitas que se conecte el de la editorial, lo puede hacer, pues. Mejor, mejor. Así, Así ya, tenemos dale, más, dale, más para visible. que, para que tengamos más público, más espectadores. Exacto. Eso, Mientras ya va, tanto, a Brian. los que están ahí, a los poquitos conectados, les mostramos el libro, salido hace poco, de pocas, ¿cuántas semanas? ¿Un par de semanas? Más o menos, no, 3 semanas. O Ya sea, están, claro, va lo que la pasa es que revisión. salió en el 29 de julio, salió en preventa y ya físicamente está desde como el 16 de agosto, por ahí. Claro, Entonces, un mes más o menos. claro, claro, un mes y la verdad que ha estado súper buena la respuesta de la gente. Porque nos ha escrito mucha gente diciéndonos que lo tienen, que les gustó también la idea, porque además es un libro como bien emblemático de nosotros y lo empezamos a actualizar y gracias a esa actualización se, se nos unió más gente y como una generación completa de personas que no lo habían leído. La primera edición la sacamos en el 2010 y bueno, entonces ya pasaba harto tiempo y muchos en el 2010 eran chicos, pues, ¿cierto? Ahí Sí, se sí, escucha sí. bien, Brian, ¿no? Ya, ahí estamos. Totalmente. Ahí está, ahí nos vemos todos, ahí nos oímos, nos escuchamos todos, sí. Sí. Sí, sí, bueno. Bueno, para hacer un poquito la presentación más formal, aquí estamos con Carlos González y Brian Quesada, autores del libro A Discreción, Viaje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar, una investigación, un libro que, bueno, como recién contaba Carlos, salió originalmente el 2010 y ahora 2021 está haciendo esta revisión de este libro. De hecho, en 2010 tuvieron un premio, ahí como podemos ver en la contraportada, del Círculo de Periodistas Deportivos. Y este año, bueno, ha sido reeditado por Trayecto Editorial. Está en librerías de todo Chile, ¿cierto? En la página web de trayecto.cl, en la página de la librería trayectobookstore.cl. Y hoy vamos a conversar un poquito aquí con los autores de este libro, de un poco lo que los llevó a escribirlo, las cosas que
que podemos encontrar en el texto, que es bastante interesante. Así que, bueno, eso. Carlos estaba contando un poco que la revisión se hizo recién ahora, después de harto tiempo, 10 años después del trabajo original. Sí. ¿Por qué le surgió ahora la idea, la inquietud de reeditarlo, de hacerlo nuevamente? Decimos la verdad, por temas contractuales. Lo que se puede decir, si quieres. Claro. Sí, no, lo que pasa es que, claro, pues los temas contractuales es que, claro, teníamos con otra editorial, teníamos un contrato de 10 años. Una vez terminado ese contrato, sentimos que necesitábamos darle un nuevo aire al libro también, porque, como contábamos anteriormente, ha pasado harto tiempo, una generación completa de personas que no conocían mucho sobre el libro, sobre el tema. Y bueno, necesitábamos también refrescarlo, actualizarlo y bueno, meter algunos elementos nuevos también, pues que es lo que hicimos. Empezamos ahí a trabajar con trayecto aproximadamente a fines de mayo, por ahí mediados de mayo, ahí ya empezamos a trabajar firme en esta nueva edición y ya estuvo lista en julio, finales de julio ya para ser impresa y ya empezar la distribución y todo, porque de verdad sentíamos también, aparte del tema contractual, de que igual en algún momento siempre pensamos en que íbamos a hacer una segunda edición, pues se dio la oportunidad y para nosotros igual es como súper agradable poder trabajar con ustedes. Bueno, aquí estamos con Carlos y con Brian, periodistas ambos de la USACH, ¿cierto? Así es. Y bueno, vamos un poquito hacia atrás y cuéntenme primero, yo creo que es lo primero que querríamos saber todos, ¿de dónde salió la idea, la inquietud de hacer este libro, hacer esta investigación? Mira, es nuestro trabajo de nuestra memoria de título, nuestra tesis, cuando nosotros egresamos de la universidad, porque aparte de haber estudiado, somos compañeros de curso. Entonces nuestro trabajo para lograr el cartón de periodista era un trabajo considerablemente menor al que finalmente terminó resultando ser la discreción. Nosotros nos queríamos concentrar en la transición entre la antigua Asociación Central de Fútbol y la actual NFP. Un proceso que se produjo en el primer semestre del año de 1986. Queríamos hacer con bibliografía, con todo como se tiene que hacer una tesis. Y en el momento en que fuimos haciendo las entrevistas, los entrevistados espontáneamente empezaron a meter el tema del contexto, finalmente todo lo que todo lo relacionado con la dictadura de Pinochet. Claro. Era inevitable, iban lanzando temas, recordando hitos, el lenguaje también que manejaban estas personas, sus líneas argumentales, todo eso, inevitablemente fue abarcando algo mucho más amplio que ver simplemente este proceso. Por ejemplo, nosotros podíamos, y nosotros íbamos a hablar de esa época, por ejemplo, teníamos que uno de los directores de la DIGEDER era el general de ejército Sergio Badiola. Sergio Badiola fue el último edecán de Salvador Allende, el día 11 de septiembre de 1933, entonces él estuvo en La Moneda y era como inevitablemente, era una cosa muy, no podíamos pasar la oportunidad de hablar con personas que hace tanto tiempo que no hablaban, y con la excusa de hablar de deporte, que había que tocar el otro tema. Y eso fueron agrandando, haciendo crecer como levadura la investigación, hasta que finalmente terminó resultando un libro que es el retrato completo de una época, y quedó bastante superado nuestro objetivo inicial, o nuestro tema inicial. Claro. De hecho, sumo el tema de Badiola, por ejemplo, fue la última entrevista que Badiola dio en vida, ¿cachai? O sea, porque después de esa entrevista pasaron 10 años y se murió, y en esos 10 años nunca más habló. Lo mismo nos ocurrió con Rolando Molina,
que también pues, se murió el año pasado y nunca más habló. Y de hecho cuando habló, o sea, nosotros estuvimos en la casa de él y todo, y Rolando Molina, para los que no saben, fue uno de los responsables de que el fútbol chileno quedara casi en quiebra y bueno, y también inició en cierto modo la crisis de la U, que terminó con el descenso. Y bueno, y Rolando Molina pensaba que, él creía que la gente pensaba que él se había muerto y por eso no lo entrevistaban. Pero bueno, finalmente Y fue la varios última. entrevistados también pensaban lo mismo. Claro, De No, hecho, si de hecho Rolando Molina, menciona, no, si Rolando Molina murió, Rolando Molina murió, Rolando Molina, y resulta que no estaba muerto, estaba escondido, ¿no? sí, Bueno, sí, pues de hecho en el libro mencionan un poco, se menciona esa anécdota, y mm, efectivamente hay una parte que se habla harto del rol que tuvo él durante esa época, y efectivamente, como decía Carlos, el rol que cumplió en la deuda del fútbol chileno y lo que terminó bajando incluso a la U después a segunda. Así que es claro. un personaje quizás no tan conocido mediáticamente, puede ser, en el mundo del fútbol, pero sí que, por lo menos actualmente, Claro. pero que sí tuvo harta responsabilidad en su momento. Sí, po. Sí, no, y de hecho es bueno el punto que tocas, porque claro, efectivamente ahora, o sea, tú le hablas de Rolando Molina a alguien de 30 años, por ejemplo, para atrás, no lo tienen en su radar. Pero si tú le hablas de Rolando Molina a alguien de 40 años para arriba, de hablar pestes probablemente de él. Y bueno, y de varios personajes también, porque en realidad hay cerca de, no sé, 23, 24 entrevistados ahí de todo tipo. un plantel mundialista, 23. Claro, claro, 23 ahí personas. No, Y bueno, no es ojo, no es porque sí, el libro tiene 11 capítulos, 22 entrevistados, fíjate, el plantel de una selección son claro, 22, 11 capítulos, 11 jugadores, y así, está lleno de simbología futbolística para claro, desde los nombres, por ejemplo, camarines, boletería, el partido, Codo Norte, Codo Sur, sustituciones. varias sustituciones, claro, y ahora le agregamos el epílogo, que es donde aparece Carlos Caselli ahí con el libro. Entonces, o sea, con su testimonio que también le da esa actualización que en un principio no teníamos en el comienzo Y de hecho del- es un capítulo, bueno, como bien dice el epílogo al final del libro, que eso lo agregaron ahora, que eso no estaba en el libro original, sino que fue agregado en esta reedición. Claro, claro. Sí, Y exacto. bueno, Porque sí, que además, mira, sentimos en ese momento, hace 10 años, cuando Caselli estaba en el tema ahí o sea, era parte del tema, no llegamos a él. Y también era una de las deudas que teníamos, que siempre dijimos que si hacíamos una nueva edición del libro, Caselli tenía que estar ahí porque era un personaje fundamental en la historia. Y bueno, y por eso mismo creamos este epílogo con Carlos Caselli, con la figura en el fondo, con el testimonio y además que también parte con algunas anécdotas algo jocosas, pero después el capítulo se va poniendo bien melancólico, triste, pasa por todos los estados de ánimo, entonces, no, de verdad que es un testimonio que tenía que estar y nosotros ahí tratamos de reflejarlo de la mejor manera posible. bueno, de hecho, No ese hay que, capítulo, sí, dale nomás. sí, no hay que olvidar que hace 10 o 11 años atrás Carlos Caselli estaba viviendo idas y vueltas entre Chile y España. Incluso Ah, durante un tiempo estuvo ocupando como una agregaduría cultural o algo así sí, verdad. Sí, en España. Entonces exactamente. él no pasaba mucho tiempo en Chile, entonces el 2010. Y lo hace el 2010 y ahora, claro, tenía que estar porque es un testimonio que siempre relacionado con la dictadura chilena y el fútbol en todo el mundo, no solamente trabajos de acá, tesis, documentales, todo eso. O sea, el testimonio de Cáceres está no solamente en trabajos chilenos y también internacionales. Mm, sí. Todo, Y de en hecho, todo está Cáceres. Nosotros no Caselli teníamos por qué no estar acá.
fue una figura bien relevante, no solamente dentro de la cancha, obviamente, todo lo que hizo en la cancha, sino que fue un personaje potente viendo el contexto básicamente de la dictadura. Porque él era figura de la selección, de Colo-Colo, con un pensamiento totalmente contrario al que toma ahí el poder los milicos en esa época, y aún así fue medio intocable su figura dentro de todo ese contexto. De hecho, en el capítulo él cuenta una anécdota que los milicos lo suben arriba del carro para llevarlo a la casa, no me acuerdo, de la polola de los clubes. A ese nivel. Claro, los pelados lo trataban de Carlitos, grande Carlitos. Claro, porque lo veían un ídolo ahí. Yo creo que ahora es un poco lo mismo si, no sé, un milico pesca a Vidal, por ejemplo, o Alexis. Claro. Porque el nivel ahí, y aparte que en una época también donde la Colo-Colo, una de las mejores épocas de Colo-Colo también, Colo-Colo 73 y todo. Y también Caselli lo dice en el libro, o sea, si él no hubiese sido futbolista, probablemente hubiese estado muerto. Hubiese sido una persona que quizás anónimamente hubiera luchado con esas convicciones, no hubiese tenido la espalda que tenía y probablemente podría haber muerto. Entonces, igual es un tema muy, muy interesante ahí, el de Caselli y todo el fenómeno que envuelve ahí en esa época. Exactamente. Bueno, de hecho, para ir repasando algunas cosas que podemos ir encontrando en el libro, bueno, una de las primeras cosas que de alguna forma llaman la atención es que ustedes parten mencionando que Pinochet en esa época, si bien estaba al tanto del funcionamiento del fútbol, él no se involucraba tanto en la cotidianidad del fútbol mismo, sino que cuando ya lo veía que tenía cierta influencia más, llamémoslo, comunicacional, más arriba, para aplacar ánimos, cuando llegaba a esos puntos, él un poco más le tomaba más atención, e incluso, ustedes mencionan algunas anécdotas, que pesca el teléfono, llama a un par de dirigentes para que solucionen unos problemas, y no hay mucho más que hacer, y listo. Pero en las esferas más internas de la ex Asociación Central de Fútbol, y como se veía el fútbol en esa época, él no tenía una influencia tan adentro, tan específica. Claro, no, sí, ahí el tema con Pinochet principalmente es que era una persona que, claro, decía en ciertos aspectos, y muy probablemente sí en otros aspectos de la sociedad, claramente se da eso de que se movía, o sea, de que no se movía una hoja sin que él lo supiera. Pero en el fútbol, muchas veces también por el tema que, bueno, en general el gusto de los gobernantes por el fútbol no es tan, sobre todo para esa época no era o sea, no eran tan fanáticos, la verdad. En realidad Chile ha tenido pocos presidentes así como fanáticos del fútbol. Yo diría Frei podría ser. Sí. Piñera lo utilizó a su uso y antojo, pero claro, o sea, pero no tenían esa conciencia tal vez, y bueno, lo que sí, eso sí, en la dictadura hubo muchos funcionarios de la dictadura, intendentes, alcaldes, que sí eran fanáticos del fútbol y que sí, por ejemplo, eran los presidentes de los clubes, sobre todo en regiones. Entonces, por ahí sí había un poquito más de conciencia. Bueno, tampoco la FIFA lo habría permitido. También. Por cierto. También, que las intervenciones gubernamentales ahí, la doctrina de la FIFA no pueden permitirse. Claro. Bueno, de hecho, el tema de los alcaldes y regiones, también en esa época se dio este fenómeno que empezaron a crearse los clubes regionales, en su momento primero para el norte, Cobreloa, Antofagasta, Cobresal, y también para el sur, Puerto Montt, Temuco me parece también, Deportes Temuco, y fueron a raíz de esta, no sé si llamarla reorganización o toma política de la asociación. La regionalización se llama eso. La regionalización. Vamos a la regionalización. Claro. Sí. Es cuando Chile pasa de 25 provincias a 13 regiones. Claro. Durante la década del 70. Y junto con eso crean estos clubes, y los alcaldes son un poco los dueños de los clubes, básicamente, las municipalidades. Porque
la política local, digamos, los consejos municipales no eran como los de ahora. El alcalde era designado a dedo por decreto presidencial y así. Entonces, al no haber elecciones, entonces, y la política local estaba designación a dedo. Entonces, con todo este tiempo que quedaba disponible, entonces en muchas ciudades el club de fútbol pasó a ser como un factor de designación para ciudades, capitales provinciales o pueblos más pequeños. Sí, pues, el esparcimiento muchas veces en ciudades donde la única entretención que tenía era ir al estadio, ciudades chicas. Por ejemplo, no sé. El Salvador. Claro. Claro, entonces ahí, y bueno, y también coincido un poco con esta cuestión media geopolítica ahí de ir expandiéndose hacia el norte y hacia el sur en épocas donde particularmente complejas para Chile en términos limítrofes también, tanto por el norte como por el temible HB3. La hipótesis vecinal 3 y bueno, varios fenómenos. Que se explotaba el temor de que hubiera una guerra simultánea con Perú, Bolivia y Argentina. Claro. Entonces el tema también era crear soberanía, ir creando como arraigo también entre las zonas más australes, más limítrofes, sobre todo en el norte también. Entonces había todo un cuento ahí. Y bueno, y como decíamos ahí, los presidentes de club eran alcaldes, intendentes, y bueno, y la gestión muchas veces era un desastre. Pues, y también en el libro salen testimonios de dirigentes de los jugadores, como el caso de Lito Rodríguez, el mismo Nacho Prieto, donde, bueno, dicen que prácticamente había casos muy dramáticos y había que ser choro con ellos en esa época. Entonces, en una época donde ser sindicalista de cualquier cosa no era fácil, para nada. De hecho, muchos sindicalistas no vivieron para contarla. Al menos en el fútbol ahí todavía sí sobrevivieron. Pero de hecho en el libro sale mencionada una anécdota con Deportes Puerto Montt, precisamente con el alcalde de Puerto Montt, ahí que hubo un conflicto. Oye, y pensando lo que prefiero que quiere dejar, no contar muchos detalles para que lo lean en el libro. Sí, pues no, lo dejamos ahí nomás, para que lo lean qué es lo que pasa, pero es la anécdota, es buena. Sí, oye, un poco la tesis, pensándolo este tema de la regionalización, y ustedes ahí están diciendo recién, dicen que Pinochet o el gobierno en esa época plantea un poco por el tema limítrofe y va haciendo estos clubes regionales, y también tiene otra tesis un poco el libro que todo este tipo de cosas lo hacía porque también entendían que el fútbol un poco distraía a la población de las cosas que de verdad estaban pasando. De hecho, hay varios testimonios. Uy, ¿qué pasó? Sí, no, estoy bien, ahí estoy bien. Se fue el celular, ahí va adelante. Pero todo bien, sí. Por favor, Andrés. Entonces, bueno, eso, que un poco la tesis es que una de las tesis que plantean en el libro es de este elemento distractor que fue el fútbol durante esta época militar. Por ejemplo, como decían ustedes, creando estos clubes, se habla mucho que, por ejemplo, clubes como Cobreloa fueron creados para un poco mantener a los sindicatos medio calladitos, la selección chilena, etcétera, etcétera. Y bueno, y el mismo Colo-Colo también, el uso político que se le dio a Colo-Colo, en distintas circunstancias de su historia. Primero como una intervención a través del VHC, la llegada de Elías Figueroa, Caselli, los partidos de Colo-Colo, los amistosos, por ejemplo, en la época de las protestas, donde Colo-Colo tenía que ir a regiones, de repente a jugar un cuadrangular ahí con cualquier equipo medio random, no sé, de repente tenía que ir al norte a jugar con Arica, algún equipo peruano y metíamos otro por ahí, y para que la gente estuviera tranquila en la casa viendo fútbol y no saliera a tirar piedras o a protestar, no sé. Esa era como la connotación que le dan ahí a ciertos fenómenos como Colo-Colo, que es un fenómeno transversal donde está donde toda la gente está muy interesada, gran parte de los chilenos. Entonces ahí fue todo una época, y también el libro tiene ese testimonio justamente de personas que trabajaron en Televisión Nacional y que contaban cómo
cómo se utilizó en ese sentido a Colo-Colo, y vaya que en cierto modo ahí marcó una época importante eso también. Sí, sin duda. O sea, se ocupó mucho el fútbol como un elemento distractor en la realidad al final también. Eh, Sí. bueno, y otra cosa también relevante que ustedes mencionan en este libro, esta investigación, estamos hablando acá con los autores de A Discreción, ¿ya? Editado por Editorial Trayecto, que habla sobre el fútbol chileno bajo la dictadura militar. Una investigación. ¿Cuánto demoraron en hacer el libro, en la investigación misma, en la entrevista y todo el material de archivo, etcétera? Fue un parto, 9 meses, más o menos. Ya. Sí, estamos No, trabajando 9 meses, es harto. que teníamos un año para hacerlo, porque como era la tesis universitaria, teníamos... Ah, De hecho, mira, te voy a mostrar el manuscrito, espérame un segundo. Lo tengo ya, bueno. acá. Oye, ¿y cuál, mientras busca el manuscrito, cuál fue por ejemplo, Acá está. ahí Es está el manuscrito, ahí está con... Casi que Son- más de 500 páginas. Sí, de hecho, sí, anda bordeando por ahí. Sí, en realidad son 391. Son 391, pero llegamos a las 500 porque también incluye el guión radiofónico, porque esta era una tesis radial. Entonces, ahí sí llegamos a las 500. Si esa parte de la historia, claro, esa parte de la historia es que no la contaba en un comienzo. Esto nació como una tesis radial, que nunca se había hecho en la universidad. Entonces, como no existían antecedentes de una tesis radial, tuvimos que inventar un formato escrito para la comisión y un formato radial. Entonces, hicimos un mega reportaje escrito y dentro de ese, aparte del mega reportaje escrito que esto, metimos el guión radiofónico, entonces ahí, claro, llegamos a las 500 páginas de escritura. Y Así el que reportaje radiofónico son 2 horas 20. 4 de 6, son como 45 minutos, más o menos. Un programa radial de 1 hora, más o menos. ya. Claro, claro, ¿no? Y sumando ahí y está por ahí, anda disponible el podcast de eso también, así que El podcast, sí. cuando en una Hay época no existían los podcasts, o al menos no estaban tan masificados, estamos hablando del 2009, nosotros nos 2010. titulamos el 2009, claro. Entonces Ya, sí, claro. sí, son Podemos muchas horas. una radio deportiva online que lo emite todos los 11 de septiembre. Claro. Sí, mira, bueno. Sí, Bueno. Radio Sport, que es la que... Sí, mira, bueno. Sí. Oye, otro Entonces, tema que en el libro, que precisamente en esa época, fue el tema del apoyo a gol, que fue una de las grandes apuestas como para financiar el fútbol chileno durante esa época. Cuéntenos un poquito cómo surgió eso, qué alcances tuvo, y bueno, después la apoyo a gol murió y ahora renació hace poco, pero bajo otro contexto, obviamente. Claro. Bueno, las apuestas deportivas, como se sabe, las apuestas pertenecen al Estado de Chile, a través de la apoyo chilena de beneficencia. Entonces, los resultados, tal como se hace como el PRODE de Argentina, la de España, nació a mediados de los 70 la apoyo a gol con un pequeño chiche propagandístico, digámoslo así, que era que había que achuntarle a 13 partidos. Porque 13 por las nuevas 13 regiones del país. La regionalización. claro. Entonces, en ese entonces no había claro, era una, como el Estado tenía el monopolio de las apuestas deportivas, entonces, naturalmente, todo se volcó hacia el apoyo a gol. Claro. Y además era mucho más económico apostarle a la apoyo a gol, y además la gente tenía esa convicción de que en realidad dependía de ellos ganar.
A diferencia de, no sé, pues de la lotería que tú compras un número y una tómbola decide si es que ese número entra, pues, o sea, sale. No, no, no Claro, depende mucho de tu... O sea, no está en tus manos. En cambio, en el fútbol, claro, ahí tú puedes hacerlo y mira, hay mucha gente con información privilegiada también apostó. Bueno, ahí está el caso de los árbitros también, que fue todo un escándalo de la Pollagol, bueno, eh, directamente conspiraron ahí para seguir apostando y todo. Entonces, no, la Pollagol fue todo un fenómeno y tiene esta cosa tipo CDF, que la plata de la Pollagol ahí paraba a los clubes dependían de eso para poder subsistir. Y no hacían más proyectos ni nada, sino que descansaban en la plata de la Pollagol, que es un poco lo que ha pasado en los últimos años con la plata de la tele. sí, de hecho es un símil bastante, bastante parecido, la verdad. O sea, si lo miramos así, podríamos decir que no se avanzó mucho en nada en otras áreas, se mantuvo el mismo sistema. No, nosotros estamos convencidos que la historia es cíclica. Va, cambia de formatos, cambian los formatos, cambian las tecnologías, pero las Pero el conductas son fondo las mismas. es igual, Pasan sí. los años y se va dando vueltas y vueltas y vueltas y nos vamos dando vueltas en lo mismo. O sea, por ejemplo, antes era la Pollagol, ahora es El canal de fútbol. Claro. Bien. Y bueno, y así otras cosas también, por ejemplo, antes era la central de fútbol, ahora el NFP, pero los manejos, las crisis económicas igual siguen siendo similares y siguen ocurriendo cosas que tal vez, o sea, que tal vez uno pensaba que no iban a ocurrir y bueno, sin embargo sigue y también sigue metida la política, sin ir más lejos. Hay que pensar quién es el presidente de la NFP, que hace un año, un poquito más, era intendente del Maule. Exactamente. Y entonces finalmente tú no, dices, bueno, no. el legado es ¿cuánto se duplicó la capacidad del fiscal de Talca? Ahí la dejo. De los 8.000 a Claro, 16.000 en un claro, año no, más. no, No, ya, y bueno, varias ahí la dejo. cosas, y varias cosas, o sea, y además, por ejemplo, también, pues dirigentes corruptos, el caso de Jaude, pues, nada, entonces, también hay muchas cosas que se siguen dando. ¿Ah? En los 70 fue el general Gordon, ¿ah? Con el caso de los pasaportes. Ahora tenemos a un Sergio Jaude que no se sabe qué va a pasar con él, si lo van a juzgar, si no lo van a juzgar. Pero en el fondo también, pues, o sea, tratando de sacar provecho del fútbol, tratando de servirse el fútbol, tratando de engañar. Y lamentablemente esos son ejemplos súper concretos de que la historia es cíclica y además redundan en los resultados también, porque en el fútbol chileno, o sea, las selecciones chilenas, bueno, últimamente ha sido bien complejo, o sea, ha sido como bien bipolar el tema, porque pasamos de ser últimos, después Chile ganó 2 Copa América, pasó 2 veces octavo final del Mundial, peleándola y jugando el mejor fútbol de su historia. Y ahora de nuevo pareciera que estamos en una etapa, Entonces estamos perdiendo 2 mundiales. claro, entonces es como súper cíclico todo, es súper cíclico. Entonces la gente que lee por primera vez el libro se da cuenta de que al final muchas cosas le van a resultar familiares y va quizás a encontrar alguna explicación para ciertas cosas. No sé. Sí, bueno, lo que mencionáis tú, efectivamente, es cíclico y lamentablemente al parecer nos sacaron muchas lecciones para hacer las cosas de mejor forma, para hacer proyectos más a largo plazo, etcétera. Es un poco la idiosincrasia, al parecer, no sé si del funcionamiento de Chile o en este caso, propiamente tal, del fútbol y la política, que tiene una relación bastante cercana, como bien. Mm. No, ahí hay un tema que no podíamos, no supimos cómo tocarlo en ese momento con respecto a la infraestructura deportiva. Durante el régimen de Pinochet, Chile renunció 2 veces a organizar los Juegos Panamericanos. Primero el año 75 y después para el año 87, que terminaron haciéndose en México y en Estados Unidos. Ahí se desaprovechó una gran oportunidad para
para modernizar y tirar para arriba la infraestructura deportiva nacional. Y ahora ahora que tenemos en cierne, en 2 años más, va a ser los Juegos Panamericanos por fin, el año 2023. Claro. Entonces, claro, una cosa que quizás pudo haber pasado hace 40 años, y ahora recién como que se va a hacer recién la primera el arreglo al entorno del Estadio Nacional. Claro. La primera. No, y además que también, porque eso costó años de desprestigio a la dirigencia deportiva chilena. Entonces eso también... también costó años de desprestigio al fútbol. Claro. Entonces son fenómenos que van paralelos, que tú te das cuenta y se te mete el todo. Entonces, y bueno, y hay que ver ahí, por eso te digo, hay muchas cosas familiares. Además, piensa tú que la Corporación de Santiago 2023 hoy es una corporación política, por ejemplo. Mucha gente que viene del mundo privado y del mundo político. Entonces, es muy llamativa esa combinación y cómo se van sucediendo todas estas cosas. Exactamente. Oye, para ir viendo otra lista que se menciona harto en el libro, al señor Rolando Molina, que podríamos decir que era un símil a lo que fue Sergio Jaude en épocas más actuales, ¿o no? Ustedes que hicieron esa investigación más en profundidad, ¿qué resumen tienen de ese personaje? Uy, el presidente que sepultó a la central de fútbol. El presidente que la sepultó. Claro, no hemos llegado a ese extremo, ahora no hemos llegado a ese extremo ahora todavía. Todavía. No hemos llegado a ese extremo. Pero tú dices que la sepultó por un tema económico. El endeudamiento, sí. Claro. Y aparte vino la crisis del 82. Claro. La crisis económica, claro. Y con la idea de ampliar los equipos en primera división, o sea, campeonatos de 22, de 26 equipos en primera, 24 equipos en la B. Claro, la política de buenas plazas. Exacto. Que por buenas plazas un montón de equipos se salvaron, claro, por secretaría. Metieron el escritorio ahí y listo. Entonces... Claro, por escritorio, fíjate que, por ejemplo, recién este año, en febrero del 2021, por primera vez la actual NFP recién logró firmar su primer convenio con una línea aérea. Ah, sí. O sea, durante todos estos años, todos los años de toda la vida, ¿sí? Ahora pagaban tarifa normal. Claro. Porque estaban amarrados por deudas con una aerolínea. Claro. No, y por ejemplo, el campeonato hasta 2010 se llamó Banco del Estado de Chile. Y por el convenio o sea, imagínate, pagando 25 años una deuda, amarrado totalmente, bueno, el ejemplo que decía Brian también, hay muchas cosas que están ahí, y que tú ves además la dirigencia, los mismos problemas, los juicios también ahí, toda la vida. O sea, si hay una cosa que en la NFP siempre va a existir, juicios, siempre hay juicios por algo. Y bueno, y en el libro hablamos también con Miguel Nasur y con su abogado, que a Nasur también hay algunos siempre lo han tildado un personaje bien oscuro ahí, de manejos bien extraños. Y bueno, y él contaba, de hecho, una de las cosas divertidas es que lo fuimos a entrevistar a su financiera ahí en el Metro de Bellas Artes, y nos regaló la memoria del fútbol chileno del año 88, Brian, ¿cierto? Sí. Y claro, y nosotros preguntamos por la otra, no, es que no están. Las del 86, 87. No, no están. Bueno, pero sí, una sola memoria. La otra claro, no. Entonces, no estaban, ¿cachai? Entonces, ese tipo de manejo, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros nos reíamos mucho y Nasur nos dijo, no, aquí la verdadera persona que salvó el fútbol chileno fue mi abogado. Y partió por el abogado, Jaime Mellado. Y ahí el compadre decía, nuestra estrategia era dilatar, no, por cualquier cosa, dilatar. Entonces nosotros sí ganábamos tiempo y había juicios que al final terminaban ahí, muchos lograron ahí incluso, claro,
por lo largo, por lo engorroso, porque presentaban algún recurso. Entonces, al final, terminaban arreglando amistosamente muchas deudas y algunos terminaban hasta sobreseídos. Entonces, esa Claro. fue la táctica. Entonces, sí, por eso te digo, o sea, es un libro mira, una de las cosas que tiene el libro también es el humor. Tiene mucho humor. O sea, no sé, por ejemplo con el perdón de las damas, no sé si quieres leer ahí el inicio del capítulo de Caselli ahí A ver. cuando habla Juan Facuse. Pero estaba en horario de protección al menor todavía, pero hay muchas Claro, cosas, no, falta una hora más. hay muchas cosas como bien humorísticas en ese sentido, porque, o sea, es una época muy dura, muy triste, hay mucha tragedia ahí, por todo el contexto que está envolviendo el país, pero también hay muchas anécdotas, hay muchas historias que son bien divertidas y hay otras que no son tanto, po. Pero te retratan un poco cómo era la sociedad chilena en esos años también. Eso es Exacto. un buen punto. Oye, ¿y cuál fue el entrevistado que más, a ver, el que más les costó conseguir primero? O que haya costado más que soltara como cosas. Yo creo que No, pero Rodríguez, Ambrosio Rodríguez, yo creo. mucha suerte. Sí, tiene razón Brian en decir eso, y tuvo mucha suerte, pero por ejemplo Ambrosio Rodríguez era una persona como primero que no había hablado y que además era el abogado de Pinochet, po. Entonces también era como un personaje muy Claro, todavía estaban las esquirlas del caso Rix en esa época. claro, claro, Ya. entonces eso Estaban era las esquirlas del caso difícil. Rix. O sea, Y Pinochet cuál fue? había fallecido 4 años antes, pero en ese momento estaban procesando a los familiares, Ya. a los hijos, a la hija Y menos, te Lucía, diría vos, 2 años antes, claro, porque hablamos con él en el 2008, claro, 2008, dos claro. años, claro, Sí, o pues sea, estaba en pleno caso cuando salían a cada rato las cosas del caso Rix en The Clinic. Mm. Es de sí, contexto. pues. Entonces, por el contexto también donde estaba, era complejo. Sí. Oye, ¿y No, cuál claro, y fue? porque No, sorry, termina, no, termina. sí, no, porque además el tipo nos da muchas entrevistas y menos de. Pero este tema como que le llamó la atención, parece, y gracias a él llegamos a Rolando Molina. Ah, ya. Buena. Eso, Bueno. sí, así fue. Y aparte, ¿cuál fue el entrevistado que más quizás le llamó la atención por ustedes, por el contenido que les dio, alguna cosa que dio, por ejemplo? A ver, a nosotros nos tocó entrevistar a Jorge Vergara para la, Buen personaje. para la entrevista. Oh, sí. No, nosotros llegamos, ya, no prendan todavía la grabadora, así como que nos dio como una charla como de 15 minutos, así. Vamos a Charla tratar de que agrandarnos un poquito. Ya, el deporte está. Sí, pues ahí nos trató de. Ya, ahora prendan la grabadora y yo les hablo de lo que sea. Va. Y hicimos la entrevista normalmente, pero pobre episodio, bien, Sí, duro. casi surrealista, sí. ¿qué Sí. personaje? Sí, Andrés, perdona. No, dale nomás, dale nomás. No, que Y claro, estamos. No, yo decía que, siguiente, bueno, al día Vergara es un siguiente, personaje. y al día siguiente nosotros nos cruzamos porque nosotros ya paseamos por los canales de televisión y todo eso, buscando notas y todo eso, y nos encontramos, me acuerdo, con Cristian Arcos, que en ese entonces trabajaba en Chilevisión. Claro. Entonces ya nos saludamos ya y en esa tarde habíamos entrevistado a Miguel Nasur y a Jorge Vergara, así, esa misma tarde. Así. Y llegamos, puta, Claro. con la adrenalina así a mil. Y después diseñamos. ¿Y vivieron para contarlo? Sí, vivimos para contarlo. Vivimos Sí. No, paseíto largo ese, ¿ah? El tour ahí, ¿no? Rodríguez Molina. Bueno, también entrevistamos a Badiola y a Iván Dobut. Iván Dobut
general, que uno de los pocos generales que terminó peleado con Pinochet, po. Y bueno, él en el fútbol tiene una relación porque su nieto es Felipe Seymour, el Mira. nieto de Dobut, es Felipe Seymour, y él fue súper, no, de verdad que fue muy generoso en compartir su testimonio, Dobut, de hablar de sus diferencias con Pinochet, como Pinochet después lo mandó ahí, lo sacó del deporte, de la IGR, lo mandó a Panamá, Ah, es el que y manda después Panamá, ¿verdad? claro, y ahí lo pasó a retiro, pues entonces, sí, de verdad que fue como muy potente su testimonio también, y muy generoso, por cierto, porque no, tú sabes, y bueno, y la historia ha dejado un poquito así que los militares en general no son de hablar mucho, Sí, pues, desgraciadamente. exacto, exacto. Oigan, ya pues, y para ir cerrando esta conversación, aquí con los autores, con Carlos González y Brian Quesada, autores de A Discreción, el nuevo libro, la reedición de este libro, ya publicado en Eh, 2010, ahora reeditado por Editorial Trayecto, que lo pueden encontrar en todas las librerías de Chile, y en la editorial trayecto.cl, en la librería Trayecto Bookstore también.cl. Para ir cerrando esta conversación, también la conversación de fútbol y política, eh, no sé, pues algo que nos cuenten, que nos den un pequeño resumen, un brief de lo que los lectores van a encontrar en este libro cuando lo compren, cuando se sienten a leerlo. En resumen, ¿qué van a encontrar acá en La Discreción? Uy, testimonios. Es un relato coral, una historia que donde nosotros tratamos de meternos lo menos posible y donde nosotros en el fondo hacemos pelear a estos viejos. Sí, y lo que te decía anteriormente ahí, que el lector va a pasar por distintas sensaciones, se va a reír mucho en algún momento, Se va a enojar. se va a indignar, claro, va a pasar por muchas historias, muchas anécdotas, muchas cosas que quizás le van a sorprender y otras no tanto. Y bueno, ¿no? Lo principal es que está hecho con bastante cariño, con harto trabajo, aparte que hemos hecho una buena revisión también ahí para confirmar ahí ciertas cosas, confirmarlas en el sentido de que como pasaron tantos años, de repente uno a veces, no sé, pues, tiene una mirada distinta sobre ciertas cosas y bueno, y también ahí incorporamos un poco esa mirada del 2021, que igual es un poco distinta en ciertas cosas a la del 2010, y Porque nada, pues, éramos más jóvenes. nosotros, Básicamente porque claro, éramos pues, más jóvenes. y felices también de que una nueva generación de lectores pueda leer el libro, porque de verdad que es un libro súper necesario para entender muchas cosas y que de repente no se analizan como debe ser. Y en el fondo aquí el libro lo que decimos que hay un porqué, y que todo tiene una razón de ser y una lógica perversa en ciertos casos, pero todo tiene esa lógica y en el fondo demostramos que la historia es cíclica también. Sí. Bueno, y de hecho, voy a leer un pequeño párrafo, alerta de spoiler, pero no se asusten, Da. que tiene mucha relación con lo último que dijiste, que es una de las partes ya más casi finales del libro, que dice, nunca los dirigentes deben ser los protagonistas del fútbol. Si lo han sido en esta investigación es porque el fenómeno de la crisis del balompié chileno no puede volver a suceder. Cuando es noticia lo que ocurre fuera de la cancha, es prácticamente imposible que los resultados dentro de ella sean buenos. Es decir, o sea, si aquí en este libro contaron un poco la historia y la investigación, cómo los dirigentes, el poder político, el poder militar en este caso, estuvo involucrado. Hoy en día seguimos viendo, desde Jadwe, desde antes también, hoy en día en los clubes, etcétera, etcétera. Esa tesis se sigue manteniendo. Eh, Así que un buen libro, una buena investigación para todo el futbolero que le guste no solamente el fútbol, sino también, obviamente, la relación con la política, con
que un poco es la realidad también. O sea, no hay que cerrar los ojos y pensar que el fútbol y la política no tienen relación, porque sí la tienen bastante, y lo vemos día a día, básicamente. Claro, y al ser un reportaje periodístico, o sea, que nació como un reportaje para optar al título de periodismo, para que sea aprobado por nuestros profesores, por nuestros pares, o sea, el mandamiento número uno es que no podemos escribir sobre cosas que no pasaron. Exactamente. Tiene que ser una historia real. Sí. Real, Bueno, Sí. Carlos, Brian, agradecido, agradecido el tiempo de esta buena conversa. Podríamos seguir conversando 3 horas más, porque el libro tiene 181 páginas y material para conversar y para seguir investigando y dándole vuelta a las cosas. Hay más que suficiente. Así que, bueno, a los lectores que vayan, lo compren. Está muy bueno el libro, recomendado totalmente. Yo lo leí en 2 días, está muy bueno. Y eso, pues, si tienen algo que decir, algunas palabras al cierre. Bueno, yo decir nomás que agradezco la oportunidad de poder conversar contigo, Andrés. Yo sé que eres súper futbolero además y bueno, y te gustan estos temas y también de estar ahí con trayecto, porque hay que decir también que se han portado súper bien con nosotros y eso nosotros obviamente que lo agradecemos un montón. y agradecer también la respuesta que ha tenido esta segunda edición. Ha sido súper bien recibida, ha superado todas nuestras expectativas en cuanto al aspecto comercial incluso. Sí, Todo sí. se ha vendido bastante bien y se ha vendido bastante bien, y eso claramente agradecemos a todos a los lectores, a quienes lo leyeron en el pasado y quienes darle la segunda oportunidad, y a los y que todavía el método de correr la voz todavía está funcionando, y además que nos pudimos subir a este carro de las ventas digitales, que no estaba tan masificado hace 11 años atrás, y ha sido una sorpresa bastante lindo que esta cosa se expandió, que se produjo un boom en nuestro país, debido a la pandemia, claro, y las ventas digitales, y que de a poco los libros han ido llegando a las casas, a donde queríamos llegar, y la verdad es que estamos súper contentos por eso. Sí, de todas formas. Y bueno, y libros como este tipo de investigación, es relevante, porque es bueno que se difunda, que lo lea cada vez más gente, porque al final, bueno, la historia que está acá nos da a veces para entender mucho el presente. Así que es un material muy valioso. Bueno, gracias Carlos, Brian, a discreción. O sea, Viaje al corazón del fútbol chileno durante la dictadura militar, en todas las librerías de Chile y en trayecto.cl. Agradecido de la conversación y esperamos en algún futuro conversar nuevamente, quizás ya en una tertulia presencial, ojalá. ¿Ya? sería buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Listo. Chao, chao. Ya, Chao, pues, un chao. abrazo a todos los que nos están viendo. Chao, abrazo, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos.